¿Qué deben hacer mis herederos para recibir mis bienes cuando yo me muera? Muchos de nosotros pensamos en el momento de nuestro fallecimiento y nos preguntamos quién y cómo va a recibir los bienes que durante toda mi vida fui formando, fui ganando, fui obteniendo. ¿Qué va a suceder? Mucha gente no lo piensa, no lo visualiza, y lo invito a que piense en qué va a suceder. El día que fallezcamos, nuestros bienes, derechos y obligaciones pasarán a ser propiedad de nuestros herederos o beneficiarios, o inclusive ni siquiera podrían quedar en sus manos. Nosotros podemos controlar que esta transmisión sea a través de sucesión, es decir, intestado, o bien por herencia cuando existe un testamento. ¿Quiénes son mis herederos? Bien, si otorgué testamento, mis herederos serán aquellas personas que por voluntad propia designé de manera libre en mi último testamento o disposición testamentaria, y ellos recibirán mis bienes a través de un procedimiento denominado sucesión testamentaria. Si no otorgué testamento, si no tuve ese cuidado, mis herederos serán los que señale el código civil que corresponda al lugar de mi último domicilio. Por regla general, en nuestro país se dispone que los herederos serán los parientes, hijos, padres, el cónyuge o la concubina en los grados y porcentajes que dispone la ley. Si no tengo parientes o los que me sobreviven no logran acreditar el parentesco o el derecho a heredar mis bienes, entonces se va a designar como heredera a la beneficencia pública a través de la institución que la propia ley señale. Por ejemplo, en la Ciudad de México le correspondería ser heredera al DIF. Cuando me muero, ¿mis bienes pasan en forma automática a mis herederos? No, definitivamente no. Para que tus herederos puedan recibir tus bienes, se debe de seguir un procedimiento legal. Exista o no testamento, este procedimiento debe de llevarse ante los juzgados de lo familiar que corresponden al último domicilio del fallecido, con la asesoría de un abogado experto en leyes de familia, o bien se puede acudir ante un notario público siempre y cuando todos los herederos sean mayores de edad y estén de acuerdo en acudir ante él mismo y que sea el notario quien lo tramite. Nosotros recomendamos que vayan con un abogado experto en leyes de familia. En caso de que exista testamento, para iniciar el trámite se requiere acudir con el experto en leyes de familia, llevando el testamento junto con el acta de defunción, para que se elabore el escrito de denuncia que se presentará ante el juez, quien se va a cerciorar de la validez del testamento y resolverá sobre esta validez, así como la aceptación de la herencia y la designación del albacea. Previo a los trámites de ley, hará la adjudicación de la herencia en favor de los herederos. En caso de que no exista testamento, cualquiera de los presuntos herederos podrá acudir con el experto en leyes de familia, llevando consigo el acta de defunción, así como las actas del registro civil de los presuntos herederos, con los que se acredite el entroncamiento que tenían con el finado, es decir, el grado de parentesco que puedan guardar con el mismo. Con dicha documentación se procederá a elaborar el escrito de denuncia que se presenta ante el juez de familia, quien va a verificar el entroncamiento entre el autor de la herencia y los presuntos herederos para declararlos como tal y resolverá sobre la designación del albacea. No encuentro el testamento o no sé si exista. ¿Qué puedo hacer? Bien,
A través del procedimiento sucesorio, se puede solicitar al Archivo General de Notarías remita la última disposición testamentaria que pueda haber otorgado el finado y que se encuentre en sus archivos. Si así fuera, una vez que la reciba el juez de lo familiar, que esté conociendo del asunto, o en su caso el notario, se continuará el trámite como un juicio testamentario y habremos salvado esta falta de testamento o desconocimiento del mismo, o quizás extravío del mismo. En caso contrario de que no hubiera un testamento o disposición testamentaria depositada en el Archivo General de Notarías, se continuará el juicio como juicio intestamentario. Del momento del fallecimiento del autor de la herencia y hasta que sus bienes se le entregan a los herederos, ¿quién se va a encargar de su administración, de su cuidado, de llevar a cabo todas estas gestiones? Bien, la ley contempla la figura del albacea. El albacea es aquella persona que funge como administrador temporal de los bienes del difunto. Este cargo lo puede asumir uno de los herederos, cualquiera de ellos, ya sea que el autor del testamento lo haya designado de manera expresa, o ya sea que no habiendo testamento, los presuntos herederos o herederos ya declarados se pongan de acuerdo en cuál de ellos va a fungir como albacea. Entre las funciones del albacea es la de realizar el inventario de los bienes que forman la herencia, realizar los actos necesarios para adjudicar a los herederos los bienes, en su caso, pagar las deudas que hubiera, ya sea por los bienes o ya sea por las deudas dejadas por el autor de la herencia, todos estos pagos con cargo a la herencia. Es muy importante destacar que el albacea no se queda con los bienes de la herencia ni puede disponer de ellos. Para hacer alguna disposición debe de contar con el consentimiento de todos los herederos, así como para hacer los inventarios y para determinar en la forma en que se van a adjudicar los bienes. Desde luego, el albacea debe de rendir cuentas por su gestión. El albacea, y hay que tener mucho cuidado en esto, el albacea solamente tiene un año para cumplir con su función. Al concluir este, y solo si se han aprobado las cuentas, se podrá prorrogar por un año más su cargo de albacea. ¿Se pagan muchos impuestos por la herencia? Bueno, habrá que decir que la adquisición de bienes por herencia no causa impuestos, siempre y cuando se trate de bienes muebles, tales como artículos personales, vehículos, joyas o dinero. En caso de inmuebles, terrenos, casas, oficinas, se causa el impuesto por adquisición de bienes inmuebles. En esta parte, tratándose de bienes inmuebles, la adjudicación, este trámite, se tendrá que hacer ante notario público y el monto a pagar de impuestos dependerá del valor de los mismos. Para concluir la charla del día de hoy, habrá que decir que de nosotros depende, los que tenemos bienes, nosotros depende quién los va a recibir. Y esto lo podemos lograr haciendo nuestro testamento, estando en vida, evidentemente. En el testamento podemos especificar quién va a recibir los bienes, en qué porcentaje y quién va a fungir como nuestro albacea, es decir, nuestro administrador, que se encargará de llevar a buen término nuestra voluntad. Si no hacemos testamento, bueno, habrá que abrir una sucesión y habrá que aplicar los criterios de ley para determinar quiénes son nuestros herederos y en qué montos y formas se van a ir adjudicando los bienes. Lo más importante de esto, ya sea para elaborar tu testamento, ya sea para tramitar la sucesión, para recibir los bienes, que estés asesorado por un experto en leyes de familia. Ponemos a tu disposición nuestras formas de contacto para resolver tus dudas, para recibir asesoría.